¿Qué tal, Omar? Un saludo para todos. Feliz inicio de semana. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios que pueden causarnos desde malestares estomacales, en algunos casos hasta cambios en el ritmo cardíaco. Sin embargo, esas consecuencias, esos efectos pueden variar de una persona a otra. Está con nosotros hoy el farmacéutico Luis Esteban Hernández para hablarnos acerca de algunas medicinas que producen particularmente dos efectos secundarios, la tos y el estreñimiento. Así que si usted está tomando algún medicamento que le genera esto, póngale atención a la entrevista. Un placer. Igualmente, Randall. Muchísimas gracias. A ustedes. Para comenzar, quiero que veamos una lista de efectos adversos, los más comunes, que provocan los medicamentos. Es una pantalla que nos van a colocar los compañeros y eso nos va a servir como punto de entrada. Exactamente. Adelante. Efectivamente. Bueno, estas son las reacciones adversas reportadas, digamos, por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es el ente rector en el país del registro de las mismas. Las clásicas suelen ser la tos, que esta puede ser de distintas formas, una tos seca, una tos productiva, es decir, aquella tos que tiene flemas. Otras son erupciones en piel o brotes en la piel, náuseas, somnolencia, o sea, un poco de sueño, malestar gástrico, es decir, como dolor de estómago que la gente refiere, sensación de calor, edema en la zona de aplicación, es decir, un poco de hinchazón, principalmente esto con aplicación de inyectables, de medicamentos por vía inyectable, y dolor de cabeza. Estos suelen ser los más clásicos, en orden descendente, según nos reporta el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Perfecto. O sea que en este caso la tos sería el efecto secundario más presente. Exactamente. De los que se reportan con mayor número es la tos. Luis, y los efectos secundarios generalmente se presentan inmediatamente después de haber consumido el medicamento o de habérmelo inyectado o, no sé, pasan algunos minutos, incluso días para que yo comience a percibir los efectos. Efectivamente. Bueno, concretamente va a depender de cuál medicamentos o el origen de la reacción. Por ejemplo, si la reacción es alérgica, usualmente ocurre en cuestión de minutos, ¿verdad? Si es una reacción de este tipo. Si no son reacciones alérgicas, por ejemplo la tos, esta puede aparecer a los días después de estar tomando el medicamento. No hay como un patrón común, puede ser desde una aparición brusca y rápida hasta algo que tarde más tiempo en ocurrir. Y dijo usted que la tos puede ser o tos seca o tos con flema, ¿verdad? Es correcto. Que existen las dos posibilidades. Okay. Bueno, particularmente hablando de la tos, vamos a presentarles otra pantalla con algunos medicamentos que generalmente provocan este efecto secundario, que es la tos. La tenemos. Es correcto. En por ejemplo, acá, de la tos. Exactamente, bueno, ese es estreñimiento. Es correcto. Compañeros, tal vez si nos buscan la que dice tos, porque también vamos a hablar del estreñimiento como efecto secundario. Entonces, ya la vamos a colocar. Si querés, las vamos comentando. Sí. Por ejemplo, de los que causan tos de común suelen ser los inhaladores, es decir, estos medicamentos que utiliza la gente para el asma, todos estos equipos, porque lo que tienen es como un polvo presurizado dentro y a veces si se usan incorrectamente puede provocarlo. ¿Ves? Esos primeros, los inhaladores. Y otro grupo muy clásico que causa tos son los antihipertensivos, o sea, los medicamentos para manejar la presión arterial, concretamente el enalapril o el lisinopril, que son del mismo grupo, o el atenolol, el propranolol. Estos también lo causan, pero un clásico medicamento suele ser el enalapril. Luis, ¿y cómo puedo yo, sin ser experto en la materia, identificar que la tos que estoy sufriendo es producto del consumo del medicamento y no por otra causa? Y se lo digo, yo esta experiencia la he contado varias veces en el programa. Salí con un poquito de presión alta, entonces comencé a tomar un medicamento que es muy común en nuestro medio, y justamente en ese momento me resfrié, entonces como efecto secundario después del resfriado me quedó una tos necia. Comienzo a tomar el medicamento para la presión alta y la tos nunca se me quita, o sea, pero pasan meses. Y hasta que una amiga me dice, esa tos está muy extraña porque tenés tiempo de tenerla. Tos. Y yo sí, ¿verdad? Entonces ya comienzo a investigar, me fui a hacer exámenes de absolutamente todo, del estómago, de todo lado, y nada salía, digamos, alterado. De causa, exactamente. Hasta que un amigo farmacéutico me dice, es que ese médico me vio tomándome la pastilla de la presión. Entonces me dice, es que esa pastilla de la presión da tos, pero el médico nunca me dijo. Entonces, ya la cambiamos y la tos se fue. Digo, uno sin ser experto, si no es porque alguien se lo dice, que yo hubiera seguido tomando la pastilla ahí y posiblemente... Nunca lo hubieras asociado. Y el ejemplo clásico que acabas de mostrar es
Como estoy resfriado o estoy saliendo de un resfriado, es lógico que me quede una irritación, una carraspera, una ronquera. Exactamente. Y uno no lo asocia. Pero efectivamente ese medicamento, o sea, ¿cómo asociarlo? Si uno descarta otros factores, lo usual es que parezca unos cuantos días después, y la tos asociada a medicamentos suele ser una tos no con flema, sino una tos irritativa y seca. O sea, lo que sienten es correcto. Esa es la tos que está asociada a medicamentos, siempre y cuando descartemos otras causas. Por ejemplo, el hecho de que hayamos pasado por un resfriado. En tu ejemplo, digamos, coincidieron dos cosas juntas, el inicio del tratamiento más la gripe, pero de común suele ser así, irritativa, que te molesta, no es con flema. En estos casos, bueno, yo lo que hice fue consultarle al médico y buscar otro medicamento para la presión que no me diera ese efecto secundario, pero no sé si en todos los casos eso es posible, es decir, uno puede buscar un reemplazo que no le produzca el efecto secundario. Podría hacerlo, siempre y cuando, digamos, yo aquí la recomendación más importante es a los televidentes es que siempre, si consideran, sospechan que la tos que están teniendo o cualquier efecto se debe al medicamento, consulten. En primera instancia, tal vez el profesional de salud más cercano suele ser el farmacéutico en las farmacias de comunidad, entonces yo les instaría que consulten allí. También, bueno, hay lugares a nivel nacional, el Centro Nacional de Información de Medicamentos, también habemos farmacéuticos en el que se pueden asesorar en ese tema, y posteriormente, si ya después de esa asesoría que reciben con algún profesional, valoran que el medicamento es necesario cambiarlo, no lo cambien ustedes, sino consúltenlo al médico que se lo prescribió, porque sí hay opciones en ocasiones. En el caso de la presión que mencionabas, hay más opciones para hacer el cambio. Pero no sé si eso ocurre con todas las enfermedades, es que hay enfermedades donde, digamos, no sé si habrá una gama amplia de medicamentos que yo pueda optar por ellos. Usualmente no, vamos a verlo más adelante con el estreñimiento, que hay unos que cuando ocurre, el medicamento a veces no se puede quitar, entonces es donde el médico decide iniciar otro tratamiento, no con otro medicamento, sino para atacar ese síntoma. Es que a eso iba. Entonces, en muchos casos, el médico lo que le manda es algo, digamos que es tos, el efecto secundario, algo para controlar la tos. En este caso, por ejemplo, la tos que está asociada al enalapril, a esos medicamentos antihipertensivos, es una tos que no se va a resolver con ningún antitusígeno. Exactamente. Por más jarabes que tomen, no se va a resolver. Absolutamente todos los jarabes que existen. Sí, sabores, colores y demás. Remedios caseros, o sea, me tomé como no sé cuántos frascos. Sí. Y no. Es correcto. Entonces ya uno comienza a asustarse, uno comienza a decir, qué raro. ¿Qué será esto, no? Exactamente, es una tos muy persistente y justamente la característica que usted menciona, ¿no? Una tos seca, de esas que son necias de noche, que pica la garganta. Es correcto. Y además yo trabajo con la voz y entonces es más incómodo aún, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante acerca también del estreñimiento. A ver, ¿cuánto tiempo después de presentar la tos como efecto secundario ya yo tengo que comenzar a sospechar? Bueno, en el caso, uno de común empieza a sospechar principalmente cuando ves que pasa un tiempo concreto y no reduce en cantidad ni en crisis, más bien a veces aumenta la crisis, la irritación. Cuando sospechas que ya has tomado, como decías antes, todos los antitusígenos habidos, o sea, todos los medicamentos para controlar la tos, jarabes, las pastillas para chupar, y nada se lo quita. Ahí es donde uno empieza a sospechar. También hay algo, es importantísimo que consulten al médico en el momento en el que ya comienzan a ver ahogos, por ejemplo, que están las crisis de tos, que la persona se está ahogando, que empieza a tener insomnio porque no puede dormir. De las crisis de tos aparecen un montón en la noche y entonces ya no puedo dormir. Dolor torácico, o sea, es tantas las veces que estoy tosiendo que ya me duele el pecho, ¿verdad? Que la gente también refiere. Claro. En esos momentos, pues, y referirlo directamente al médico para que valore hacer el cambio. Luis, en estos casos la tos dura el tiempo que la persona está tomando el medicamento o incluso podría mantenerse si yo suspendo el medicamento que supuestamente me lo está provocando. Sí, de común suele desaparecer cuando se suspende el medicamento, pero va a depender mucho de quién es el que causa la tos. Por ejemplo, si la tos está provocada por los inhaladores, ¿verdad? Los que les comentaba antes, estos que se utilizan para el manejo del asma, en ocasiones puede desaparecer a los días siempre y cuando se esté haciendo un uso correcto del inhalador. Si el inhalador lo estás usando mal, es posible que el polvito ese esté entrando a una zona que no debe y aparezca la tos. En ocasiones hay, por ejemplo, un buen uso cuando se utilizan ese tipo de inhaladores es enjuagarse la boca después de usarlos. Pero en el caso de la tos provocada por los antihipertensivos como el enalapril, es una tos que aparece a posterior y quitando el medicamento, desaparece la tos.
que me imagino que fue tu caso. Sí. Como el médico te cambió el antihipertensivo y desapareció la tos, efectivamente. Un día después pude dormir bien. Eso es porque es el mecanismo por el cual provoca la tos, lo genera el medicamento. Ningún otro medicamento va a quitarla hasta que él no esté, digamos, presente. Quiero que subrayemos esto porque, a ver, la forma correcta es no hacer el cambio yo, es decir, no buscar yo, sugerirme algún otro medicamento para controlar la presión. Mucho menos para los de la presión, ¿no? En general, todos los televidentes yo les diría, ningún cambio de medicación lo haga uno por cuenta propia. Pueden principalmente, o en primera instancia, asesorarse. Si ustedes sospechan que el efecto que estoy teniendo, sea la tos, sea estreñimiento o el efecto que sea, ustedes lo asocian a que me está ocurriendo desde hace poco que utilizo un medicamento, perfectamente pueden consultar al farmacéutico más cercano o al centro, como decía, consultar si existe una asociación entre ese efecto que estoy teniendo y el medicamento, pero no quitarlo, porque imagínense no tomar el medicamento para la presión, puedes tener más riesgos a posterior. Y si se tiene entonces la sospecha, después de asesorarse con, por ejemplo, un farmacéutico, acudo al médico para que el médico sea el que en conjunto juzguen si se va a cambiar el medicamento por otro. Elaboremos un poquito más esa idea. ¿Qué podría pasar en el caso de que yo, pongamos el ejemplo del medicamento de la presión. Para la presión? ¿Qué podría ocurrir si yo lo cambio porque yo decido y tomo otra cosa, o porque alguien me lo sugirió, o porque la vecina, o porque mi mamá... Porque la vecina no toma enalapril y le dieron otro. Por ejemplo, en la institución, en el Seguro Social, se hace un cambio común que suele ser que los pacientes que tienen tos por el enalapril se lo cambian a otro medicamento que se llama irbesartán, que es otro grupo de antihipertensivos. ¿Qué es el riesgo? Es necesario que un profesional de salud, en el caso concreto, el médico, sea el que juzgue si el irbesartán va a ser la mejor opción para usted, porque hay otra serie de factores importantes y una serie de otros efectos secundarios que el médico valora cuando le va a instaurar otro tratamiento, no por cuenta propia. Y principalmente suspenderlo, si lo suspende es que su presión arterial se va a descontrolar. Entonces va a empezar a tener picos de presión alta con las consecuencias que ello conlleva, ¿verdad? Que ya vimos un poco en la primera entrevista los riesgos que tiene en ocasiones tener la presión alta y no controlada, ¿verdad? Y iniciar un tratamiento nuevo por recomendación de otra persona, en el caso de los antihipertensivos no es lo más recomendable ni recomendable. Tiene que ser siempre asesorado por su médico. Perfecto. Bueno, estamos hablando con Luis Esteban Hernández, farmacéutico, acerca de los efectos secundarios de algunos medicamentos de consumo popular. Básicamente 2 efectos secundarios nos van a ocupar en la entrevista: la tos, de la que ya hablamos, y el estreñimiento, que vamos a hablar de ello a continuación. Si usted tiene consultas, como ya sé que hay muchas en Facebook, para Luis, le pido por favor que nos las escriba y ya casi vamos con ellas. Ahora sí, hablemos del estreñimiento y vamos a volver a la pantalla que habíamos colocado inicialmente. Ahí están algunos medicamentos, los más comunes, que pueden causar estreñimiento, sí. De estos, por ejemplo, los analgésicos, que son medicamentos para manejar el dolor, principalmente los de ese grupo que se llaman opioides, donde se caracteriza la morfina, la codeína. También puede provocar los suplementos de calcio o de hierro, principalmente el hierro. Suplementos, perdón, Luis, de esos que se venden libremente. De los que se venden libremente o que se prescriba calcio y hierro. Por ejemplo, el hierro se suele dar para un paciente que tiene una anemia por falta de hierro. Entonces, ese hierro que va a tomar le puede provocar estreñimiento o cualquier otro suplemento dependiendo de las cantidades, porque hay que fijarse en la etiqueta qué cantidad de hierro puede tener. Los antiácidos también, principalmente los antiácidos que tienen algunas sales de aluminio. Entonces, si tienen mayor cantidad de sales de aluminio, el antiácido puede provocar estreñimiento. Los antidepresivos, concretamente los de este grupo, donde está la imipramina y la amitriptilina, y también otros medicamentos como la clozapina o la lanzapina, que se utilizan para manejo de trastornos conductuales en pacientes que tienen alguna enfermedad de tipo mental. ¿Y generalmente la persona presenta episodios de estreñimiento o es un asunto constante, permanente en su vida? Dependiendo del medicamento, pero suele ser permanente. O sea, hay medicamentos, por ejemplo, los opioides, estos analgésicos tipo morfina y otros, que lo que causan es un estreñimiento provocado por un enlentecimiento del movimiento del intestino y siempre lo van a provocar, con lo cual entonces si ese medicamento tiene que estar presente, no sé, un paciente que tenga un dolor crónico o por ejemplo pacientes en estado terminal que necesitan y requieren del uso de la morfina con frecuencia.
pues entonces el médico preverá que deberá utilizar un medicamento que estimule el tránsito o el movimiento del intestino, porque el medicamento lo que provoca es que el intestino se mueva más lento. Si esa es la causa, que es lo clásico con los medicamentos, porque si el estreñimiento viene por otra razón, por ejemplo, una persona muy sedentaria o que su ingesta en alimentos es poco no es rica en fibra ni en agua, pues eso va a provocar que se endurezca el bolo fecal y cueste entonces defecar. Y hay cosas, digamos, que podríamos hacer para tratar de estimular el buen trabajo, digamos, el buen trabajo del intestino, digamos, como para ayudarle un poquito y no tener que suspender el medicamento, o hay que suspender el medicamento. En este caso, digamos, siempre se va a valorar, como les decía al inicio, con el profesional, con el médico, en este caso. Particularmente es posible que tal vez si el paciente ya no requiere un analgésico de este grupo, ¿verdad? Como la morfina o la codeína, y se puede utilizar otro analgésico, fenomenal, que no provoque el estreñimiento. Pero si es necesario que el medicamento esté, porque es el único analgésico que se va a utilizar, pues el médico de común va a instaurar otro tratamiento para ayudar al tránsito del intestino. Porque el estreñimiento lo provoca eso, o una alimentación pobre en fibra, ¿verdad? O poca agua también, y una persona un poco sedentaria va a provocar, o el medicamento, que lo que hace es pérdida del movimiento del intestino y entonces el bolo fecal le cuesta movilizarse. ¿Y si es el medicamento, se cambia? Si fuera el medicamento, se puede cambiar en el tanto. Hay opciones, sí. Existan opciones, sí. Pero sí hay opciones para... Sí, hay. En el caso de los analgésicos, digamos, hay opciones. En el caso de los suplementos de hierro o de calcio, pues se puede prever. En el caso de los antiácidos, se puede buscar un antiácido que tenga menos sales de aluminio. Y el otro ejemplo, bueno, en el caso de los antidepresivos, se puede valorar que el médico haga un cambio por otro antidepresivo que no lo provoque. Los que a veces son más complejos de cambiar son si ya el médico eligió un analgésico opioide como la morfina y requiera cambiarlos. Entonces ahí, por ejemplo, si el dolor solo se ha resuelto con morfina o con codeína, por ejemplo, tal vez otro analgésico de otro grupo le va a costar un poco más cambiarlo, que no provoque estreñimiento. Entonces ahí es donde el médico decide instaurar otro tratamiento para manejar el estreñimiento. Perfecto, son las 9 de la mañana, 14 minutos. Estamos conversando acerca del efecto secundario de algunos medicamentos, básicamente 2 efectos secundarios, como les decía al principio, tos y estreñimiento. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar para contestar las preguntas que nos han hecho ya por redes sociales. Hay varias y muy interesantes. No solamente preguntan por tos y estreñimiento, pero vienen más. Exactamente, podemos ayudarle a la gente que está preguntando por otros efectos secundarios, aunque usted los mencionó al principio, como el dolor de cabeza, que me parece que también puede ser otro que es bien común, ¿verdad? Ya casi volvemos. Bueno, aquí estamos conversando con Luis acerca del tema y de las consultas, porque hay muchas. Por ejemplo, vamos a comenzar con gracias Rafa, con la de Ruth Machado, que dice que toma Tegretol, Luis, y que le está provocando mareos, dolor de cabeza y diarrea. Toma 3 veces al día. Y pregunta cómo evita sus efectos secundarios. Sí, de común con el Tegretol, que lo que contiene es carbamazepina. ¿Para qué sirve en primer lugar? Depende, hay 2 usos que se les da, a veces para pacientes que tienen alguna convulsión o pacientes que tienen dolor neuropático, dolor asociado de nivel nervioso. Y lo que reporta provocar, sí son mareos, pero la diarrea a veces lo que más reporta en ocasiones, lo que revisando es estreñimiento, ¿verdad? Lo contrario. Exacto. Lo que hay que valorar es si la paciente además no solo toma Tegretol, sino otros medicamentos, porque a veces la combinación de varios medicamentos pueden provocar efectos. Yo le recomendaría que tal vez haga el listado de todo lo que toma y le consulte a algún colega, ¿verdad? Si es que en esos casos se complica un poquito más, ¿verdad? Porque cuando son más medicamentos los que toman, hay que hacer toda una revisión de los medicamentos que toma para ver a cuál de todos se le asocia con mayor frecuencia ese efecto secundario. O si producto de que 2 estén tomándose juntos, provocan ese efecto. Porque podría ser la interacción de 2 medicamentos. Es correcto. Por ejemplo, hay uno de los antiácidos que les comentaba antes. Unos tienen magnesio y aluminio. Si las 2 están combinados, como que se contrarrestan los efectos, pero si estás tomando muchísimos antiácidos que tienen más aluminio, provoca estreñimiento. Y si tomas uno que tiene más magnesio, provoca diarrea. Entonces, lo que hay que ver es la composición propia del antiácido para saber qué es lo que le puede estar provocando.
Ven, por eso insistimos en que tiene que ser un asunto que consulten con su médico. Siempre. ¿Verdad? Consulten siempre. Porque no es así como de que a mí se me ocurre que a lo mejor esto es lo que me está provocando, entonces lo cambio por esta otra Si cosa. hay sospechas, pueden consultar al médico, al farmacéutico, si realmente eso que ustedes sospechan que se está provocando con el medicamento es cierto. Perfecto. Gaby Morales dice que ella toma un medicamento que se llama venlafaxina y pregunta si es normal que produzca un poquito de estreñimiento. Puede provocar estreñimiento, sí. Sí, ok. Adri Wagner dice, los medicamentos pueden dar diarrea. Si es así, ¿por qué razón? Hay algunos que dan diarrea. Algunos podrían dar diarrea, efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, voy a aprovechar esa pregunta de ella para hablar de los medicamentos que la gente dice, es que me caen como una patada al estómago. Sí. ¿Verdad? Me tienen destrozado el estómago. Me caen pesadísimos. Exactamente. No. Sobre todo algunos antibióticos, ¿verdad? La gente cuando por alguna razón se ve sometida a la necesidad de tomar antibiótico, la gente dice, bueno, es que me despedazaron el estómago. Es correcto. ¿Qué pasa ahí? Lo que se puede hacer, bueno, en el caso ejemplo concreto de los antibióticos es procurar tratar de concluir el tratamiento, porque los antibióticos tampoco se suelen dar de por vida, suelen ser 7, 14 días tomarlos, y después puede entrar a un ciclo para reponer otra vez ese daño en el estómago, ¿verdad? También a veces hay médicos que recomiendan utilizar algún otro medicamento para ayudar, pero principalmente a posteriores que se pueden utilizar. Y si el medicamento cae muy pesado al estómago y que el paciente nos dice, es que me cae, pero así como una bomba en el estómago, algunos de los medicamentos se pueden valorar darlos con alimentos para que le caiga menos pesado. Pero siempre consultar, porque esta recomendación es muy genérica, pero siempre va a depender de cuál medicamento. Entonces la gente, de recomendación a los televidentes, pregunten, vea, yo tomo esto, ¿podría o no? Y usualmente cuando lo toma me cae pesadísimo. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama el gemfibrosilo, que se utiliza para el manejo de los triglicéridos. La mayoría de la gente dice que le cae, pero como una bomba al estómago. Entonces, en ocasiones se puede recomendar que no se lo tome en ayunas o muy distanciado de la comida, sino que se lo tome con la comida para favorecer que no le caiga tan pesado. ¿Eso ciertamente ayuda? Sí ayuda. Sí. Lo que hay que ver es, como digo, cuál medicamento es el que está tomando para poder dar esa recomendación. Perfecto. Vilma Soto quiere saber cuál es el efecto secundario que da la lovastatina para el colesterol. La lovastatina, un efecto secundario clásico que suele ocurrir es dolor muscular. Algo que se llama, ya en última instancia, hay un efecto que se llama rhabdomiolisis, que esto es el nombre, digamos, técnico, que es como un daño a nivel muscular. Pero lo que el paciente comienza primero a sentir es dolor muscular, dolor como en las extremidades inferiores, como un calambre, ¿no? Es lo que puede experimentar. Y si lo experimenta, referirlo al médico, porque puede ser que el médico le haga un cambio o también revise la dosis del medicamento y decida bajar un poco la dosis, porque hay algunos efectos que son dependientes de la dosis del medicamento. A ver, dice Francisco Araya, yo tomé enalapril 150 e hidroclotiazida. Hidroclorotiazida. Ajá, ok, 25 miligramos. La consumí durante un plazo de más de 2 años, en ayunas siempre, ok. Ahora siento taquicardia y se me baja la presión, tengo azúcar, resequedad excesiva en la garganta, aunque realizo ejercicio regular. ¿Puede estar relacionado al uso de ambos medicamentos por tanto tiempo? Ahí principalmente yo le recomendaría valorar si está tomando otros medicamentos, ¿verdad? ¿Qué otros medicamentos toma además de estos dos? Porque tal vez la resequedad al enalapril sí se le asocia a la tos, como lo dijimos al inicio. Si él le está manifestando esa tos con ese grado de irritación, que consulte al médico para un posible cambio, si es que es candidato a hacerle un cambio con el medicamento. Pero importantísimo que no lo suspenda, mucho más todavía, porque nos dice que es diabético, entonces el riesgo de que se descompense es mayor. A más tiempos yo sometido al tratamiento, más efecto secundario por más tiempo, más con el prolongado, caso del enalapril puede ocurrir, o sea, el enalapril, el efecto por el cual genera la tos es algo que va a persistir en el tanto el medicamento esté utilizándose. En el momento en el que se vaya del panorama del paciente, como el problema de salud, el problema de tos desaparece. Perfecto. Cinia González dice que ella toma tramal. Ajá. Ok.
y toma acetaminofén con codeína. Ajá. Y pregunta si esos medicamentos tienen algún efecto secundario. Sí, en ocasiones el tramal. ¿Para qué es el tramal, por cierto? Los dos son para el dolor. Ok. Puede ser dolores de moderados a intensos y dolores que pueden ser después de una cirugía, dolores porque el paciente tiene algún proceso que le esté causando dolor, una artritis reumatoide, o por ejemplo pacientes que tienen cáncer también se utiliza, ¿verdad? Pero en el caso de tramadol que nos pregunta la televidente y de acetaminofén con codeína, ¿verdad? Me parece que nos dijo. Con la codeína un clásico efecto suele ser el estreñimiento, que también con el tramadol. Y con el tramadol ocurre al inicio, cuando está empezando a utilizarlo, la paciente puede también tener náuseas, un poco de náuseas y mareos, que van a pasar después de una semana de estarlo utilizando, para que no, si apenas va a iniciar el tratamiento, no se asuste si se siente un poco mareado con náuseas, se van a pasar a la semana. Y si esté al pendiente de si le va a causar estreñimiento, ¿no? Perfecto. Katia Mejías, por cierto, ¿quién le pone el nombre a los medicamentos? Porque son tan complicados, Esteban. No sé, ¿qué te diré? Mentira, es todo un trabajo para nosotros también aprenderlo, ¿eh? Bueno, pues que yo veo que a usted le salen rapidísimo. A mí se me Por los complica. años, tal vez. Bueno, Katia Mejías dice, a mí me están poniendo ciclofosfamida. Ciclofosfamida, ajá. ¿Se está Ajá. tomando, se lo están administrando? Poniendo me pone. Que, Esas puede ser definiciones de inyectado. puestos, sí, pero es lo que preguntaría, si se lo está tomando por vía oral, es un comprimido o una cápsula, o Bueno. se lo están administrando intravenoso, por ejemplo. Me parece que debe ser intravenoso porque Porque pone se lo poner. están poniendo. Ok, y produce un estreñimiento horrible. Ajá. ¿Qué se puede tomar uno para mitigar ese efecto? Bueno, yo le diría que mejor consulte al médico, porque por la naturaleza del medicamento sí le diría, no, en este momento no precisaría si realmente provoca como efecto secundario el estreñimiento, pero por la naturaleza del medicamento yo le diría que consulte con el doctor, que se lo prescribió. Sí, posiblemente ustedes escuchen mucho a Luis Esteban decirles esto, pero es que me parece que es la recomendación más importante porque... A ver, aquí estamos, bueno, él está haciendo un diagnóstico a control remoto, ¿verdad? No es como sentarse con el paciente a escucharlo y verlo como cuando uno lo hace con el doctor. Es correcto. Presencial, Cuando vas pues. con el doctor y desglosas todo, o si vas a la farmacia y le dices, vea, doctor, yo tomo todo esto, Sí, ¿usted sí. cree que esto me pueda provocar? Entonces ya teniendo todo el panorama de lo que tome el paciente y lo que padece, uno sí puede darse a entender cosas. Aquí damos como generalidades. Lo que quiero decirles es que sí sería un poco arriesgado de su parte decirle cámbielo por tal, porque no está conociendo Ni al paciente. autorizado estoy, ni lo voy a hacer, sí. Exactamente, Muy pero arriesgado. para que lo entendamos. Smari Blanco, me enviaron pastillas anticonceptivas por 6 meses, tuve tos seca y me ahogaba de noche como por 4 meses. ¿Estos medicamentos también están asociados a la tos? ¿Los anticonceptivos pueden producir tos? No he escuchado yo, habría que ver también por qué los anticonceptivos están compuestos usualmente de estrógenos y progestágenos, que son unos tipos tal cual, pero hay variedad entre ellos. No todos siempre se utiliza el mismo estrógeno o el mismo progestágeno, entonces habría que ver cuál directamente utiliza para saber si está asociado a tos, que es lo que nos dice, ¿verdad? Sí, Joyce Campos, tomo tramadol en gotas combinadas con acetaminofén por un tratamiento de cuidados paliativos y estoy muy estreñida. ¿Qué me recomienda? Sí. Yo ya como mucha fruta, Sí. dice ella. El detalle ahí en comer fruta y fibra, en ese tipo de estreñimiento concreto, como decíamos, es un estreñimiento que está provocado por un enlentecimiento del movimiento intestinal. Yo lo que le diría es que al médico que la ve, a ella, existen otros medicamentos que estimulan el movimiento, hay otras gotas que ayudan a estimular el movimiento intestinal. Le diría que le comente qué le está ocurriendo, porque también a veces puede suceder que le bajen un poco la dosis y ya no aparezca el efecto, sea del tramal o del acetaminofén con codeína, o se decide instaurar otro medicamento. Porque, como digo, aunque en la dieta aparezca la fibra y ella esté comiendo bien, no es un problema de la formación del bolo fecal, es un problema del movimiento del la intestino, lentitud, que es más lento. Entonces se requiere en ocasiones dar un estimulante y ahí sería el médico el que recomiende cuál es el mejor para ella, por su Perfecto. condición. Bueno, tengo 2 preguntas más para los próximos 2 minutos. A ver, Mayra Román, por la tos me cambiaron el enalapril por ibersartán. Ajá. Resultó una pesadilla, acidez estomacal, náuseas y diarreas
y mareos. Si no era una, era la otra. Exactamente, más de un mes mal, consulté al médico y otra vez al enalapril, a toser otra vez. Dice, ¿hay algún otro? Sí, digamos, me imagino por las características que comenta la paciente, que es atendida en la institución, en el Seguro Social, pero sí hay más opciones para tratar la presión. Sí puede consultar al médico, porque si los efectos del ivermectin por la vía privada, digamos, sería una opción es por la vía privada, pero también en la institución hay algunos otros medicamentos. Otras opciones. Sí, hay otros medicamentos. O sea, no solamente esos dos, el enalapril y el ivermectin. No, está también, digamos, los diuréticos, como el que mencionabas antes, la hidroclorotiazida, la amlodipina, pero nuevamente hay que valorar la individualidad de ese paciente para saber si es una opción darle amlodipina o no, por ejemplo. Okay. Pero sí hay otras opciones en la institución. Perfecto, no tiene doña Mayra que estar tosiendo ni con diarrea ni con malestar estomacal o mareos, ¿verdad? Es correcto. Es solamente de buscarlo. Tey Vargas, ¿qué efectos secundarios da la metformina y el ibuprofeno? Mira, la metformina de común puede provocar en el paciente un poco de diarrea. ¿Para qué es la metformina? Esa se utiliza para la diabetes. Ah, ok. Esa va a depender de la dosis, pero con el tiempo esa diarrea se puede controlar. Un efecto que se ve a veces en los pacientes, es un efecto que más bien es favorable, que pueden perder un poco de peso al usar la metformina, por un mecanismo que no se conoce, pero puede ayudarse. Y el ibuprofeno, el efecto secundario más clásico de un uso frecuente, o sea, casi que diario por semanas, es úlceras gástricas, o sea, malestar e irritación gástrica, de un uso frecuente del ibuprofeno. Si lo tiene que usar continuamente, si lo utiliza esporádicamente porque le apareció un dolor de cabeza o algo así, no suele asociarse, pero si la paciente lo utiliza casi que a diario, ese ibuprofeno, el riesgo que tiene es de, digamos, provocar cierto grado de gastritis o una úlcera. Perfecto, y voy a terminar con la pregunta de doña María Los Montero, que es todo un reto para usted y para mí, porque pronunciar estos nombres va a ver. Dice que es hipertensa, diabética, tiene 68 años y toma iversartán, hidroclorotiazida. Ajá. Bueno, usted me va a corregir. Va llegando. Metformina. Ajá. Luego toma glibenclamida, mejor léalo usted. Sí, glibenclamida, amlodipina. Y que se le reseca la boca. ¿Y cuál medicamento se le produce? ¿Cuál de todos esos se lo produce? Bueno, habría que revisar. Yo pasaría tal vez a asociarle, adelante, para ver ahí todo lo que toma. Sí, en ocasiones podría haber, porque también lo de la resequedad de la boca o la mucha sed que puede provocar, también hay que ver si la paciente tiene su diabetes controlada, porque cuando la diabetes está descontrolada provoca mucha sed. Entonces la paciente puede estar tomando bastante agua. Puede tener la necesidad de estar tomando bastante agua. Entonces primero habría que ver si la diabetes está controlada. Y entre los medicamentos, tal vez alguno, no me atrevería a decir directamente con alguno en particular que le dé la resequedad de la boca, pero tal vez con la glibenclamida, pero cualquiera de todos que consulte. O sea, es consultar directamente, porque de todo lo que toma, ninguno es viable hacer un cambio o suspenderlo mucho menos. Ok, para que tenga cuidado con eso, doña Marielos. Bueno, muchas gracias, Luis. No, con mucho gusto. Si ustedes quieren conversar más sobre el tema con Luis Esteban Hernández, hay dos números, 2511-8328, es uno de ellos, y el 2511-8313. Se los voy a repetir, 2511-8328, 2511-8313.